Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Yo soy Paola Alvarado. Y yo soy Sonaxi García, y para nosotras es un placer poder compartir información sobre nutrición, salud y estilo de vida saludable con información actual y basada en evidencia científica. El día de hoy vamos a platicar sobre prevención renal, comer bien para vivir mejor. Comenzamos. Un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Y bueno, qué gusto tenerte nuevamente, Suni, compartiendo este episodio contigo, un tema que sin duda pues, nos apasiona bastante. Viene muy de la mano desde la parte de prevención, creo que hasta en el título pues tal cual está expresado. Y bueno, nada más para retomar que conmemoramos el Día del Riñón, como cada año se hace, es cada segundo jueves del mes de marzo, y en el cual pues desde diferentes áreas tratamos de apoyar con campañas de detección oportuna, con hacer conciencia, hacer material, compartir información que sea de valor, ¿no? Para poder hacer esta alerta a la población de si ya tienen ciertos factores de riesgo, pues acercarse de forma adecuada para poder identificarlos y ver de qué manera pueden recibir la orientación adecuada o hacerse el diagnóstico o los estudios adecuados. La enfermedad renal crónica, bueno, sabemos que es una afección pues progresiva, es crónica y sobre todo pues muy silenciosa. Por ello, progresa en ocasiones sin tanta sintomatología y cuando bueno ya se detecta, sabemos que es como un punto importante qué tanto daño se generó pues tiempo atrás, ¿no? O qué tantos comórbidos ya tiene la persona diagnosticadas que suman a lo que sería toda esta complicación o esta alteración pues metabólica. Sí, justo, qué gran episodio como lo comentábamos, y en ¿no? En este mes del mes del riñón, que en muchos lados pues estuvieran haciendo algunas campañas de detección temprana, que a veces la gente aquí en México no acudimos, ¿no? A esta parte de detección, y es que es algo importante, porque si vamos un poquito a las cifras, y ya lo mencionabas tú, ¿no? Es una enfermedad silenciosa, no duele en los riñones, ¿no? O sea, pese a que de repente sí hay personas y pacientes que manifiestan cierto dolor, que es por otras condiciones. Ahorita hablando un poquito de la enfermedad renal crónica, realmente no es algo que nos duela para poder nosotros ir al médico, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve tan importante una detección temprana, ¿no? O prevenir llegar a este punto. Un poquito de cifras que yo creo que tú también has escuchado, que más o menos en el mundo hay unos 850 millones de personas que padecen enfermedad renal crónica. Y esto de personas que ya conocen el diagnóstico como tal que la tienen. Aunado a esto, hay muchas personas, como ya lo mencionaba, de factores de riesgo que tienen y que obviamente pueden ir desarrollando lo que es la enfermedad renal crónica y que puede ser inclusive un diagnóstico tardío, ya que no se pueda retrasar un poco más este deterioro de la función renal, ¿no? Y algo interesante, pues, es que también la esperanza de vida de las personas que tienen enfermedad renal crónica, pues obviamente que necesitan una terapia de reemplazo, llámese diálisis o hemodiálisis, conlleva a que puedan disminuir su esperanza de vida hasta unos 40 años comparado con la población sana, ¿no? Entonces, a mí este dato me hizo, no sé, me explotó la cabeza cuando yo leí de que 40 años era la esperanza de vida menos de una persona que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, es muy alarmante. Creo que nos hemos estado empapando año con año y depende de también los resultados de las encuestas para poder conocer un poquito de esta parte de la estadística, ¿no? De cómo vamos, y creo que es triste saber que cada vez son más los casos y a su vez hay muchas personas que tienen ya la condición pero pues que no han sido diagnosticadas. Entonces pues el tiempo pasa, evolucionan, hay más complicaciones. Y también algo que me gustaría nada más como recordar, que en Jalisco la enfermedad renal crónica pues es de las principales causas de muerte, y pues según los datos que tenemos del INEGI del 2022, que no son pues tan actuales, pero bueno, sirve para darnos un poco la idea de hacia dónde va el panorama. Hubo un incremento del 44.3% en comparación, por ejemplo, con el año 2000. Entonces, a pesar de que son ya fechas pues bastante de tiempo atrás, vemos como esta tendencia a la alza en cuanto a nuevos casos o mayor riesgo de complicaciones en relación con todo esto de que también pues es silenciosa, no duele, como bien mencionabas.
y a veces se normaliza mucho la parte de cierto tipo de dolor, de fatiga, de, no sé, ciertos signos que a lo mejor no los dimensionan a una cuestión renal, ¿no? Siempre se trata como de darle una razón, un porqué, en vez de acercarse con un profesional, en vez de que se le hagan unas pruebas específicas para determinar si es que existe pues ya un daño determinado o no. Y bueno, a nivel mundial tenemos una relación de aproximadamente entre el 10 y el 11% que pues ya afecta, ¿no? Es una cantidad que representa bastante carga en relación a ello, por eso se dice mucho que es tal cual una alteración a nivel sector público. O sea, realmente es una condición que afecta bastante importante el hecho de que cada vez existan más casos y que no tengamos tantas herramientas o tantas armas para poder frenar o enlentecer un poquito pues la progresión tan exagerada, ¿no? Y ahorita que comentas, Pau, esa parte del porcentaje a nivel mundial, ¿no? Que a lo mejor es un 10% y que puede ser que a muchas personas no les haga interés, ¿no? Este 10%, dirán es muy poquito en comparación con toda la población mundial, pero la realidad es de que estas cifras van en aumento, y ya lo comentabas ahorita que nada más allá en Jalisco, ¿no? Cómo aumentó la prevalencia de la enfermedad renal presente en las personas, ¿no? Y que muchas veces también hay personas que dicen, pues ya sé que a lo mejor voy a tener enfermedad renal, me van a poner diálisis, hemodiálisis y con eso se soluciona, pero al final es una enfermedad que está asociada a muchas condiciones, no nada más a la falla renal, sino también a enfermedades cardiovasculares y a otras enfermedades o desequilibrios, por ejemplo, el desorden mineral óseo, anemia, que obviamente el desorden mineral óseo nos puede conllevar también en un futuro a la parte de osteoporosis, fracturas, etcétera, ¿no? Que son pues mucho más tempranas, etcétera. O sea, son muchas cosas y muchas condiciones que engloban, ¿no? Nada más el tener enfermedad del riñón, ¿no? Y que muchas veces sí minimizamos este porcentaje o minimizamos la enfermedad porque ya tenemos alternativas de tratamiento que nos puedan brindar un poco más de tiempo, a lo mejor de calidad de vida o no, pues eso cada paciente lo va a decidir, ¿no? Si tuvo una mejor calidad de vida o no, pero que obviamente al final, como lo comentabas, es un problema de salud mundial, de salud pública tal cual, porque ya tiene un alto costo a nivel estatal, mundial, país, etcétera, y además por carácter epidemiológico, que día a día van incrementando como tal las cifras y obviamente elevando la morbimortalidad, ¿no? De todos los pacientes que tienen un riesgo asociado, ¿no? Sí, y justo me gustaría resaltar la parte de qué podemos recomendar en cuanto a si sospechamos, por ejemplo, tú y yo que estamos en la parte de la consulta, alguna alteración bioquímica o con la historia familiar que llenamos o lo que nos está refiriendo el paciente en el momento de la consulta, ¿qué podríamos rescatar para entonces poder derivar al especialista y comentarle hasta cierto punto que identificamos una elevación o que alguna irregularidad en sus estudios, claro, sin como tal emitir un diagnóstico, porque eso es parte del médico especialista, pero sí como hacer énfasis en que algo no me cuadra en esta historia o en este examen, en estos resultados, para que podamos pues hacer desde nuestra área, desde nuestra cancha, un poquito también de prevención desde la parte de promoción, desde la parte de prevención. Por ejemplo, ya mencionábamos que es silenciosa, entonces cuando comiencen con los síntomas, tristemente ya es una etapa más tardía, más avanzada, y creo que si desde antes comenzamos con, ok, estoy viendo que está aumentando de peso, estoy viendo que a lo mejor cambia un poquito la composición en su orina, que a lo mejor tiene más fatiga del usual, más cansancio, que sus presiones comienzan a elevarse, a lo mejor una persona que por lo general tenía cierto rango de presión y que últimamente por una u otra razón que se la llegan a monitorear y que sale alterado. Entonces creo que son como los signos más tempranos para poder entonces indagar un poquito más. Me gustaría resaltar, por ejemplo, la cuestión de cuando se solicita el análisis de sangre, que va en relación a la función que tienen esos riñones, porque también separando la parte de cómo funcionan o la integridad o qué tanto daño hay en la parte de la estructura, que bueno, también ya no lo podría decir un examen general de orina, para poder evaluar más a detalle como la presencia de glucosa o de proteínas, algún microalbuminuria o alguna otra que podamos nosotros sospechar de como tal ya un daño en la estructura. De igual forma también la parte del estudio de imagen, por ejemplo un eco, que sería a lo mejor la forma más directa de identificar anormalidades en cuanto a quistes, alteraciones en la estructura, algún
no sé, hasta cierto punto alguna otra alteración que nos permita identificarlo. Y de igual forma también saber cómo va a ser el abordaje, ¿no? Porque también hay muchas causas por las cuales una persona pudiera llegar a tener enfermedad renal crónica, no nada más porque se pierde la función, sino que aquí van entrando otras abanico de posibilidades que pudieran también ser los detonantes de ya como tal una enfermedad renal crónica. Dentro de estos como factores de riesgo, también hacer mucho énfasis en lo que sería personas que viven con diabetes, con hipertensión, con antecedentes, alguna condición específica, obesidad, que también está bastante relacionado con la presencia, ¿no?, de enfermedad renal crónica. Hijo, que comentas también de los factores de riesgo, muchas veces las personas he visto en consulta, no sé si a ti te ha tocado, de que ven muy lejana muchas veces la parte de la enfermedad renal, ¿no? O sea, como que el hecho de vivir con diabetes, dicen, pues nada más tengo diabetes y ya, o nada más tengo hipertensión y ya, ¿no? No lo ven como un factor de riesgo, y creo que esto es algo bastante importante, recalcarles de que a pesar de que ya solo es un diagnóstico de una enfermedad que, perdón, una enfermedad que tienen, la verdad es de que también una enfermedad descontrolada, que también hemos escuchado muchas veces, pues no pasa nada, estoy tomando medicamento, ya me estoy inyectando la insulina, etcétera, y que al final no toman en cuenta muchos recomendaciones nutricionales, sobre todo para retrasar, ¿no? O mantener la glucemia, etcétera, al final conlleva esa enfermedad y que muchas veces no lo saben los pacientes, ¿no? O inclusive aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y que están en consulta, y yo les he llegado a preguntar, ¿cuál es la causa de su enfermedad renal crónica? Y no saben decir, ¿no? Aunque tienen diabetes, aunque tienen hipertensión. Entonces creo que sí es muy valioso resaltar esto de que a pesar de que solo es una enfermedad, la que tengan, sí puede conllevar en un futuro, si es mal controlado, si no se cuidan, obviamente llegar a otra enfermedad como la enfermedad renal, ¿no? Sí, eso es bastante común, a mí también me toca mucho ver y pues sí da como un poco de... como, ya no sé si tristeza o qué, porque no comprenden el por qué llegaron a esa etapa, y ves sus estudios, conoces sus hábitos, ves o evalúas su composición corporal y te das cuenta que faltaba más consejería, más acompañamiento, más información, un seguimiento a lo mejor más estrecho, una detección probablemente mucho más oportuna desde el momento en que se le diagnostica, en este caso, poniendo el ejemplo de tu paciente que vive con diabetes, hablarle de todas las posibles complicaciones para que entonces se tenga más, como más responsabilidad y más promoción de esto que conocemos como el autocuidado, ¿no? Pero bueno, creo que aquí también una parte importante, sí, la cuestión de que hace falta más material o más énfasis, más saber compartir la información más desmenuzada, más clara, para que lo puedan comprender todos estos pacientes que ya viven con factores de riesgo y trabajarlos, ¿no?, poco a poco en consulta. Pero también tenemos como el otro panorama de cuánto no se fuga en las consultas o en estos niveles de atención, y que también ahí es como una pieza bastante importante para que no se genere toda esta gran bola de nieve y que se pueda como tener una estrategia específica cuando se tiene la consulta directamente, en este caso con la parte pues médica, ¿no? Sí, este tema que tú tocas desde hablar con los pacientes, pues vaya mucho enfocado en la parte de la prevención, ¿no? Porque al final creo yo que el sistema de salud que tenemos hoy en día, sí hay ciertos puntos a donde tratamos de llegar a la parte de prevención, y hay lugares o clínicas, podríamos decir, unidades de salud, donde sí se promueve un poco la parte de la prevención, justamente en los niveles primarios, ¿no? De atención a la salud, porque obviamente lo que se espera es que no lleguen al nivel número 2 o al nivel 3, ¿no? De servicios de salud. Sin embargo, considero que al menos aquí, por ejemplo, en México, nos falta todavía un poco trabajar en esa parte de la prevención, porque tanto la parte de salud como la parte de la población, que es derechohabiente, que es paciente, al final tampoco estamos acostumbrados, ¿no?, a la parte de la prevención. Entonces creo que sí, hay países, por ejemplo, en Latinoamérica, que cuentan con inclusive programas para la prevención de enfermedad renal crónica, entre ellos, pues Brasil, Cuba, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, y que justamente se centran estos programas de prevención desde la parte de la capacitación en el personal de la salud, justo para identificar estos factores de riesgo, ¿no? Que ya veíamos, a lo mejor diabetes, a lo mejor hipertensión, quistes en los riñones, no sé, piedras, porque inclusive al final pues ya son
condiciones que afectaron en cierta forma al riñón en algún momento, ¿no? Entonces, todos estos programas que justamente surgen a partir de los 2000, o sea, tampoco es algo tan reciente, van empezando o puliendo un poquito esta parte de los programas, y que en el Centro de Detección de Enfermedades de Estados Unidos pues propuso este programa o este término de prevención en la enfermedad renal crónica en 2009, ¿no? Entonces, a raíz de eso se desglosan un poquito en la parte de prevención primaria en los servicios de primera atención a nivel de la salud y en servicios de segundo nivel, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría recalcar un poquito esto, pero antes, Pau, quería preguntarte un poco sobre tu experiencia, hablando de esto, el sistema de salud y de esta parte de la prevención, de hace un año. ¿Qué fue lo que viviste tú al momento de la detección temprana en el Hospital Civil aquí en Guadalajara? Sí, pues fue una experiencia bastante agradable porque tal cual, íbamos con nuestra intención de captar personas que viven con ya determinados factores de riesgo. Particularmente vimos mucho presencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y pues fue una dinámica de toda una semana establecernos en el Hospital Civil Viejo, ahí en la parte de la explanada, en conjunto con el equipo de nefrología. Nos apoyaron muchísimo todos los residentes, estuvieron ahí muy dinámicos y pues hicimos como unas estaciones en las cuales nosotros evaluábamos la presión de la persona, llenábamos sus datos, aplicamos una escala de calidad de la dieta que consistía de qué tan frecuente consume aceite de oliva, cuántas porciones de verdura, cuántas porciones de fruta, como para más o menos indagar cómo es esa precisamente, ¿no?, la calidad de esos alimentos a los que estaban acostumbrados a consumir. Y ya posteriormente iban con su muestra de orina para poder determinar la presencia de microalbuminuria. A los que salían positivos los derivábamos a la consulta externa y a los que salían negativos solamente nos enfocábamos como en darles una orientación de el por qué es importante que año con año se hagan estudios de laboratorio, particularmente pues el examen general de orina. ¿Por qué? Porque ya los hacíamos conscientes. A lo mejor en este momento no hay presencia de microalbuminuria, pero vives con diabetes de 10 años de evolución, tienes obesidad, tienes hipertensión descompensada, o ya tuviste a lo mejor un episodio de algún tipo de cáncer, o está activo, o a lo mejor ya hiciste piedras o generaste litos en algún momento de tu vida. O sea, como que los hacíamos conscientes. Y la respuesta fue muy favorable porque nos decían, es que yo no sabía, o sea, yo sí sé que vivo con diabetes, pero pues hasta ahí yo conozco las complicaciones, pero no lo dimensionan o no lo relacionan con esta parte de en qué momento se comienza a tener una alteración a nivel renal. Entonces fue bastante agradable porque pues dimos un montón de información, de folletería, en la cual incluso les decíamos en dónde consultar páginas que sean de divulgación científica con un lenguaje adecuado para el paciente, para que pudieran como empaparse de más. Entonces, pues sí fue algo bastante lindo el tener este contacto. Fueron alrededor de 800 personas durante toda esta semana y pues fue bastante linda la experiencia. Y algo que me llama la atención, Pau, nada más para cerrar este punto de la participación, que justo a veces no se sabe en qué momento todavía se llama prevención y en qué momento ya se llama una intervención, ¿no? Pero hay que recordar que también pues en estadios tempranos, ¿no?, de la enfermedad renal crónica, de estadios 1 y 2, todavía lo estamos considerando como esta prevención, ¿no? Entonces, sí es importante también recalcar que pese a que se empiece a dar un diagnóstico o un deterioro en la función renal, pues ya estamos en cierta forma previniendo el deterioro y también pues interviniendo un poquito en las acciones que debemos de tomar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay personas muy jóvenes con reciente diagnóstico en estadios 1 y 2 que no presentan comórbidos, entonces creo que están muy a tiempo para hacer como esta conciencia en su estilo de vida, promoción de hábitos saludables, ejercicio, aprender a comer adecuadamente, de forma variada, de forma equilibrada y pues a sus necesidades, porque muchas veces agarran como esta tendencia de comer como come alguien más en cuanto a porciones y pues sabemos que los requerimientos pues sí son bien individualizados. Ok, y justo me gustaría mostrarles este esquema de la atención en el programa de prevención de enfermedad renal crónica. Es de un programa en Colombia, justamente, donde toma 4 puntos importantes, donde primeramente el personal de la salud es el primero capacitado, educación tal cual al personal de la salud, buscar a los pacientes que tienen factores de riesgo para poder evaluarlos constantemente.
segundo paso es un programa de hipertensión o diabetes para aquellas personas que viven con hipertensión y diabetes, y que aquí es justamente el tamizaje que ya comentaba ahorita un poquito Pau, sobre la detección temprana de enfermedad renal crónica, educación a los pacientes que viven con diabetes y con hipertensión para explicarles que al final, si estas enfermedades no están bien controladas, pueden conllevar a esta enfermedad, ¿no? Y aquí también, si ya se detectó a pacientes con estadios 1 y 2, que era lo que también les comentaba, también se empieza como a tal dar esa orientación, o inclusive a remitir con el nefrólogo, ¿no? Para que ellos también den o si el diagnóstico como tal de que ya la tiene enfermedad renal crónica, o simplemente descartar el diagnóstico, porque también recordemos que al ser una enfermedad crónica requiere de cierto tiempo para poder dar el diagnóstico concreto, ¿no? Y por último, el cuarto paso sí nos habla un poquito de la intervención como tal, donde ya se habla de un grupo de apoyo, la educación también, seguimiento y control de los pacientes para poder, ahora sí, tanto retrasar lo más que se pueda la enfermedad renal crónica, como ir tratando poco a poco cada uno de los estadios, que yo creo que ahorita vamos a ir también tocando esos puntos importantes que creo que son de bastante valor, ¿no? Sí, es súper importante que se dé difusión de forma adecuada y que llegue a las personas correctas para que también puedan aprovechar todas estas campañas que derivan de todas estas propuestas para poder tener, independientemente sea renal o sea la detección oportuna, por ejemplo, de cáncer de mama, que también es una campaña muy sonada, que se aproveche, ¿no? Sí, justamente. Y no sé si también podamos tocar un poco, Pau, acerca de inclusive ya la parte de dietética, ¿no? Que al final nos corresponde a nosotros. Digo, la finalidad del podcast no es hablar de todas las dietas que hay, porque no acabaríamos, o los patrones dietéticos, ¿no? Más que nada. Pero sí creo importante que para poder nosotros identificar o tratar al paciente que ya tiene este riesgo y, por ejemplo, valorar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que atacar en el paciente? Bueno, no atacar, sino ayudar al paciente en esta cuestión, por ejemplo, de diabetes y que la tenga mal controlada. Creo que una de las dietas o patrones dietéticos interesantes para ellos pudiera ser la del índice glucémico o carga glucémica de los alimentos, ¿no? Que nos puede ayudar a controlar estos picos de glucemia, y que por ende también podemos ayudar al paciente con combinaciones de alimentos que nos permitan mantener este estado de la glucosa adecuado, ¿no? Sí, yo creo que es... Perdón, Pau, adelante. Gracias. Digo, antes de que se me vaya esta idea, lo importante que es tener como el material adecuado para poder plantear este tipo de patrones dietéticos, que igual ahorita vamos a irlos desglosando, pero para ver hasta qué punto podemos adaptar a nuestro paciente a este tipo de frecuencia de consumo de cereales, de productos, por ejemplo, integrales, de frutas, de verduras. ¿Para qué? Para que podamos tener estos efectos positivos que, a final de cuentas, son patrones dietéticos para determinada población, que sabemos que tienen efectos directamente relacionados con la cuestión cardiovascular y que, por ende, vamos a tener un efecto positivo a nivel renal. Sí, claro. Así como también me gustaría recalcar un poquito la dieta DASH, que creo que eso sí no hemos hablado en los episodios. Digo, sí hemos hablado de una que otra patrón dietético, pero al menos del patrón de la dieta DASH, que favorece mucho también al control de la hipertensión arterial, justo por la suma de estos alimentos que nos pueden ser benéficos, ¿no? Recordamos que pues obviamente brinda mayormente alimentos de origen vegetal, cereales integrales, que ya lo comentabas tú, lácteos también descremados, no los típicos que conocemos, ni el yogur con azúcar, ¿no? O sea, principalmente descremados, carnes blancas principalmente, legumbres, y en último de los escalones, o en último de las porciones, pues ya estamos hablando de carnes rojas o productos ultraprocesados, ¿no? Que esto, pues obviamente nos beneficia bastante por la cuestión también del sodio que puede tener, y por eso es que nos ayuda a estabilizar bastante lo que es la presión arterial, ¿no? Sí, creo que muchas características de las que mencionas lo comparten diversos patrones dietéticos, como también, por ejemplo, la dieta mediterránea, que a veces está como que entra en confusión, ¿no? Por la misma estructura de esta dieta mediterránea, que creen que van a tener que comer específicamente de esta forma, pero no es así. Simplemente estamos hablando de que va a ser una alimentación más rica en frutas, en verduras, en grasas mono y poliinsaturadas, que son grasas saludables, cardioprotectoras, una ligera disminución de proteínas de origen animal en relación a lo mejor a otro tipo de alimentación, y con ello logramos la disminución de la inflamación, por ejemplo, y la salud cardiovascular. A su vez, también un patrón que nos viene muy favorable sería la dieta basada en plantas, que a veces también genera un poco de confusión, y que de este sí ya habíamos hablado un poquito más, pero que simplemente es integrar
más porciones de fruta y de verdura a tu día a día, a tu rutina. No necesariamente hacerte un vegetariano estricto, sino que tratar de alternar a lo mejor un día sin carne, 2 días en tu semana sin carne y hacer preparaciones que sean a base de proteínas de origen vegetal, con la finalidad de controlar este aporte pues, de sodio, disminuir el consumo de grasa saturada, que también sabemos que está bien presente en las carnes de origen animal, y que al estar modificando, no nada más eliminarlo, sino que modificar la frecuencia y las porciones, podemos tener muchos más beneficios, por ejemplo, asegurar un aporte adecuado de vitaminas, un mayor consumo de fibra, ayudar a la cuestión del manejo de presión, de peso, que la persona sí se sienta con esta, como la energía necesaria, que tenga una buena saciedad, que tenga una salud digestiva también de forma adecuada, porque es súper importante que estemos haciendo promoción de todos estos puntos que al final suman a que se mantenga una función renal estable o a que se recupere desde la parte, o sea, que se disminuya la inflamación, que se promuevan mejores hábitos de alimentación y que veamos resultados pues más positivos, ¿no? En lo que sería el seguimiento de estos pacientes. Sí, justo. Y aparte, bueno, ya para ir cerrando también un poquito está en qué etapas, ¿no? También de la enfermedad renal, justamente. Hay que ver los objetivos, y ya lo tocabas muy puntual ahorita. Solamente para ir como cerrando, en el estadio 1 y 2 es importante el control de la glucemia. Aquí apoyarnos de estos patrones dietéticos, como ya lo comentábamos. La hipertensión arterial también mantenerla con este consumo de líquidos, consumo adecuado también de sodio, ¿no? Control de peso, que de repente en estas etapas sí es bastante importante, como ya lo comentabas en algún punto, la obesidad, ¿no? De que puede ser un factor de riesgo de enfermedad renal crónica y que sí se ha visto muy vinculado. Y en estas etapas sí es importante tratar, por ejemplo, de ayudarle al paciente a la pérdida de peso, porque al final la pérdida de peso nos puede ayudar a las otras 2 cosas que ya mencionaba, ¿no? El control de la glucemia, control de la presión arterial y obviamente también de las dislipidemias que pueden estar presentes en el paciente, ¿no? Que es muy común encontrarlo también en estos estadios. Sin embargo, considero yo, y me ha tocado ver que ya en estadios 3, 4, el control de peso, en tu caso, no sé, y yo también que trabajo con algunos nefrólogos me comentan que inclusive ya pasa a ser un segundo punto importante, ¿no? La pérdida de peso en estos estadios 3, 4, ya tirándole también al 5. ¿Por qué? Porque al final también ya es un paciente que está con mayor riesgo catabólico, mayor riesgo de desnutrición, porque a medida de que avanza también la enfermedad renal crónica, sabemos que puede conllevar al paciente a desnutrición, ¿no? Entonces, que este control de peso ya pasa a ser un segundo término y nos tenemos que enfocar en otras cuestiones como control de la glucosa, control de la presión arterial, control de las dislipidemias, a lo mejor ya el control de líquidos, porque puede que a lo mejor en estas etapas el paciente ya puede empezar a tener una retención, ¿no? Que no es tan visto como en la etapa 5, pero al final también son otras cuestiones que debemos ir monitorizando a los pacientes de manera puntual y que obviamente si encontramos que tiene riesgo el paciente y está en cierto estadio o no, tenemos que citarlo y monitorizarlo con mayor frecuencia, ¿no? A lo mejor si está en el estadio 1, pues a lo mejor lo vemos anualmente porque no es un paciente que tiene tanto riesgo, pero si es un estadio 2, a lo mejor que el paciente está deteriorándose, que la presión arterial está elevada, pues a lo mejor sí, semestralmente ver al paciente. Estadio 3, a lo mejor trimestralmente. Ya cuando llega el estadio 4, podemos evaluar al paciente mensualmente para ir viendo este deterioro o este control de la glucosa, etcétera. Y obviamente ya también cuando llegan al estadio 5, que es un paciente que tiene la enfermedad renal crónica, pues claro que los controles se convierten mucho más, más seguidos, a lo mejor mensuales, para ir monitorizando y ver si en algún momento el paciente pues empeora, ¿no? O mejora un poquito, que es lo que esperamos, ¿no? Con toda esta parte de la prevención y monitoreo de los pacientes. Sí, sin duda. Creo que es importante relacionarlo y tal cual. También me toca vivir esa parte de las etapas iniciales. Hay más presencia de como exceso de adiposidad, ¿no? En el paciente, ya una obesidad más específica, más presente en la persona. También sabemos que vienen como de muy malos hábitos de alimentación, entonces que están comenzando a aprender, ¿no? A cuidarse o a comer de cierta forma, y que lo que sí ya es un hecho y que está muy correlacionado es que a mayor progresión o a mayor periodo de la función renal,
va a haber mayor presencia de lo que es el desgaste energético proteico, que se va sumando también, por ejemplo, la presencia de acidosis metabólica cuando está ahí constantemente, que persiste, que no logran como ayudar desde esa parte, que también de cierta forma impacta en lo que sería la pérdida de la masa muscular de la persona, generando mayor riesgo de hospitalización, de infecciones y un sinfín de condiciones que se van presentando. Creo que depende mucho, como ya bien mencionabas, la etapa y cuáles son en ese momento las prioridades, y conforme va avanzando, evidentemente van a sumarse o va a cambiar un poquito lo que sería prioridad en ese momento. Y yo creo que monitorear siempre el peso, ya sea para la pérdida o para mantenerlo, porque también algo bien importante es el cómo vamos a preparar a este paciente ya en etapas más avanzadas, por ejemplo, para lo que sería un trasplante o para lo que sería el inicio de su terapia sustitutiva, que no es lo mismo cuando la comienzan con cierto grado de desnutrición o alteraciones metabólicas que traen como este chip de lo restrictivo, y que eso nos dificulta poder lograr estos requerimientos diarios, que sabemos que también van un poquito más en incremento, evaluar como esta parte del factor de estrés en el que se encuentran, si hay presencia de algo más que nos haga elevarle el requerimiento calórico, a pesar de que a lo mejor podemos tener a 2 o 3 pacientes en la misma etapa, pero sin duda va a ser una cuestión súper individualizada, y sí guiándonos como por lo esperado, las alteraciones metabólicas esperadas por etapa, para poder ser muchísimo más precisas con el abordaje. Yo algo que sí trato como de siempre manejarlo en conjunto con la parte también psicológica, para que podamos tener un avance desde diferentes áreas, ¿no? La parte psicológica, médica y nutricional, y también la parte de la activación física, para que podamos realmente tener un cambio positivo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pau, y ya para ir pues cerrando un poquito esta parte, este tema enriquecedor para todos, espero que sobre todo los pacientes, si nos están viendo, o familiares de pacientes, que estén obviamente al pendiente de que tengan que prevenir, ¿no? Todo esto antes de llegar pues ya a la enfermedad. Entonces, comienza con pequeños cambios. Recuerden que la prevención siempre va a comenzar con pequeños cambios de alimentación, pequeños cambios de estilo de vida. A veces no tenemos que ser tan radicales, ¿no? Como de repente ya me voy a parar del diario a las 5 de la mañana, hacer 3 horas de ejercicio y comer, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que son pequeños cambios que tenemos que ir haciendo para mantener pues obviamente justo nuestro estado de salud adecuado. Si ya tenemos una enfermedad asociada a factores de riesgo, pues también mucho más conscientes de que debemos estar monitorizando nuestros niveles de glucosa, etcétera, ¿no? Que ya lo hemos comentado a lo largo del tiempo, bueno, todo este capítulo. Enfoques cardioprotectores como las dietas que ya lo mencionábamos, así como también pues promoción de ejercicio, sueño, evitar sustancias tóxicas. No sé si algo quieras abonar también, Pau. Sí, totalmente. Yo creo que hacerles fácil tanto a nuestros colegas como a la parte médica y obviamente a los pacientes y familiares la información, ¿no? Hay muchos mitos todavía en relación a las proteínas, en relación al tipo de grasa, simplemente con qué aceite preparo mis alimentos, o la cantidad de sodio al día, que a veces no somos muy claras y damos por hecho, ¿no? Que ya se entiende, y a lo mejor no lo explicamos bien y alguien lo escucha y de ahí lo repite. Entonces yo creo que justo en este mes, conmemorando el Día del Riñón, creo que sería más bien como una invitación a poder tener más como material claro, ser más específicas en los puntos importantes. También esta cuestión de la salud digestiva, que muchas veces se pasa por alto, a menos de que se tenga como esta especialidad en la cuestión de nutrición y que te encargas solo de salud digestiva con pacientes con condiciones específicas, pero creo que no debería ser así. Creo que es un buen momento para comenzar a dar información clara, información de valor, para todas las personas que se van a beneficiar mucho de esto, y también pues otros nutriólogos clínicos, o hasta la parte de nuestros compañeros de nefrología, todos ellos que vayan también abonando, porque al final de cuentas en su consulta también hay dudas, ¿no? Y qué como y qué no como. Entonces, en lo que se deriva nutrición o en lo que tratamos de cacharlos ya en la consulta, creo que también será un momento súper importante para en conjunto estar compartiendo la información pues valiosa y sencilla.
obviamente priorizando, individualizando, pero creo que es muy amplia todas las condiciones que tendríamos que estar cuidando y monitoreando el avance, dependiendo qué tan frecuente los estemos viendo, pero sin duda hacer casi que un material para cada cuestión, para cada alteración, con respuestas, ¿no? Ok, ya sé que me pasa eso, ya sé que tengo anemia por eso, pero ¿y qué hago? ¿Qué como? ¿Qué no? El tiempo en el cual yo tengo que dejar pasar en lo que consumo mis alimentos con la toma del medicamento para evitar interacciones, también algo que es súper importante, indispensable que lo sepan, y muchas veces ni siquiera lo sabían y juntan la toma del fármaco con el desayuno, con el café. Entonces, bueno, creo que es un buen mes, nunca es tarde para empezar, pero es un muy buen mes para tomar conciencia también como de aquí hacia allá, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos compartiendo, para mejorarlo y pues en conjunto todos abonar desde la parte de prevención, ¿no? Sí, justo. Y nada más me gustaría puntualizar toda esta charla que tuvimos sobre educación en el personal de salud y educación en las personas en general para la parte y promover la prevención, identificar factores de riesgo o pacientes con riesgo. Si tú ya sabes que tienes, empieza a te ocupar, ¿no? Tamizaje, que justamente esto nos va a llevar a saber si tenemos o no y desarrollamos. Y por último, el seguimiento. No porque no tengamos nada hoy significa que en un año no vamos a desarrollar algo, ¿no? Entonces, creo que es importante esa parte de sí seguimiento, sirviendo resultados para que justamente podamos nosotros prevenir, ¿no? Antes que todo. Y bueno, Pau, tuvimos algunas actividades este mes justamente por la promoción de que ya lo estuvimos haciendo, ¿no? Del Día Mundial del Riñón. Cuéntame un poquito. Sí, pues nuevamente para nosotros es un placer asistir este año, ya es nuestro tercer año consecutivo, que nos abren las puertas del servicio de nefrología y que podemos apoyarlo aplicando estos tamizajes, evaluando el cómo están comiendo las personas, evaluando sus factores de riesgo, dando información de, como bien mencionabas, si salió negativo su prueba de microalbuminuria, pero qué más necesitas estar monitoreando. Fue una experiencia bastante agradable. En esta ocasión pues recibimos muchísimos más pacientes que, público en general, que lo que fue el año pasado. Fue toda una semana de detección. Estuvimos tomando presión arterial, llenando tamizajes, dando información y con las pruebas de detección de microalbuminuria. Todo fue bastante favorable, fue un ambiente muy, muy bonito, fue muy enriquecedor. Estuvimos compartiendo también muchos folletos y aclarando bastante esta parte de ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde me voy? Y sí, que ya, o sea, casi que ya me quedo aquí en el hospital. Entonces también hay mucho miedo de por medio, pero creo que todos en conjunto ayudamos para poder resolver todas las dudas desde la parte nutricional y la parte médica, porque también era ahí de aquí, ¿qué hago? ¿Qué estudio sigue? A ver, no, espérese, su consulta, un seguimiento y de ahí pues ya se indaga más a profundidad. Pero la verdad es que bastante agradecida. Fue una muy buena semana, de mucho provecho, de mucho trabajo, pero muy buenos resultados. Ya después estaremos compartiendo todo el análisis y las estadísticas de toda la población a la que evaluamos. ¿A ti cómo te fue con tu evento? Pues fue la primera vez que participamos. Aquí en Toluca se hizo un evento con relación al Día Mundial, donde hubo una convivencia en pacientes y profesionales de la salud. Se hizo una carrera también, una caminata, una carrera de 5 kilómetros, promoviendo justamente toda esta parte de la prevención, detección oportuna, la actividad física, ¿no? Y hubo una convivencia muy bonita. La realidad es de que estuvimos hablando, desde mi punto, no hubo una detección temprana, pero al final fue una educación que se les estuvo dando a los pacientes. Yo en materia de la alimentación, sobre los alimentos que muchas veces se tienen mitos, ¿no? De que pueden o no consumir cuando ya tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces creo que no nada más para los pacientes, sino inclusive como para los profesionales que estaban ahí presentes, nefrólogos, enfermeras, nutriólogos, que al final también todos nos enriqueciéramos y actualizáramos, porque pese a que no fue un simposio, un congreso, una charla, fue una convivencia muy amena entre profesionales y pacientes, que ayudó mucho a esta parte de la prevención, conocer y más que nada empatizar. Siento que fue más empatizar también con la misma enfermedad y darle el realce que tiene pues al riñón, ¿no? En su mes, pero estuvo muy, muy bonito, la verdad. Me da mucho gusto porque también de ahí salen equipos muy sólidos y comienzan a formar esta red de apoyo, entonces ya van como conociéndose y van teniendo este acercamiento para no sentirse pues como solitos en toda esta parte. Qué interesante.
Sí, justamente, y todo el equipo pues multidisciplinario, ¿no? Que siempre vamos a conformar esta parte de atender al paciente. Y bueno, Pau, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a estos episodios. Me encanta compartir micrófonos contigo. No, gracias a ti, Suni. Para mí es un placer poder estar charlando y más pues con este tema tan importante. Creo que, como decía al inicio, todo el año obviamente vamos a hacer promoción de la prevención, pero pues evidentemente este mes particularmente se presta a más detección, a más campañas y a más actividad. Pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias también a todos los que nos ven en redes sociales. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio. Estén pendientes, activen notificaciones y dejen aquí comentarios o dudas que puedan tener o qué temas inclusive quisieran ver en episodios posteriores, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos para la otra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, antes de irnos, nos gustaría por ahí dejar unas imágenes con Pau y Suni del pasado para que vean un poquito lo que vivimos, esa experiencia de haber participado en esta carrera y en la campaña de aquí del Hospital Civil en Guadalajara y que pues conozcan parte de lo que fue el establecimiento, toda la actividad que tuvimos y a todas las personas que estaban ahí súper interesadas haciendo fila para poder tener esta detección oportuna. Bien, esperemos que lo disfruten, que disfruten tanto como nosotros disfrutamos estar presente en este año y que esperemos que no nada más este año, ¿no? Que sean muchos años más pudiendo promover este Día del Riñón y la prevención principalmente.